Ahora antes, en el multiverso X, en el palacio del dios de la oscuridad. Ha pasado un tiempo y no he tenido noticias de Hades, me pregunto cómo rayos hará para vencer a nuestro padre, él se encuentra en otro nivel, ni siquiera con un ejército podremos vencerlo, se diría Erebos hasta que sus pensamientos serían interrumpidos por una voz en su cabeza. Se te quemará el cerebro de tanto pensar, diría Hades en la mente del dios de la oscuridad. Veo que por fin apareces, significa que ya tienes todo planeado para hacer caer a nuestro padre, diría Erebos. Hay cambio de planes los cuales no te involucran, diría Hades. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir? ¿A dónde quieres llegar? Diría Erebos. Cuando me encontraba navegando por todos los mundos en busca de guerreros fuertes me hizo abrir los ojos, diría Hades. Sin embargo, Erebos no diría nada, nada más tenía una cara seria mientras esperaba que su hermano terminara de expresarse. En el pasado, yo el dios de la muerte nunca me rebajaría a buscar ayuda para derrotar a mi padre, en el pasado junto a mis demonios nos rebelamos en contra de nuestro padre, provocamos una guerra, pero mis demonios solo me ayudaron para entretener a los guardianes que protegían a mi padre, para que nadie interrumpiera nuestra batalla, diría Hades. Ahora retrocedemos en el tiempo, justo en el inicio de los tiempos, en la creación de los mundos. La lluvia no dejaba de caer, los relámpagos y estruendos que se daban por todo el lugar, había nada más que caos y destrucción, que sin duda era un campo de guerra. Por un lado se podía ver al dios de la muerte en sus últimas energías mientras se encontraba mal herido, era el resultado de haber enfrentado a su padre para arrebatarle el trono. Muchacho insolente, ¿cómo te atreves a retar a tu propio padre para arrebatarle el trono? Solo eres un pequeño, diría Zeus quien se encontraba usando su transformación y su poder era brutal. No eres digno padre, podría hacer un trabajo mucho mejor que tú, diría Hades quien respiraba con dificultad. Me he vuelto muy fuerte, soy el hijo el más poderoso, voy a retar a mi padre, esas son las palabras de un perdedor, si no fueras mi hijo te habría aniquilado en el momento que me pusiste un dedo encima, tu madre siempre vio lo mejor de ti y de todos, tu madre me dijo que te diera tu propio imperio, tu propio reino, así lo hice, te hice el rey del inframundo, tu propio imperio, algo que tus hermanos no tienen, pero que hiciste para agradecerle a tu padre. Ser un hijo mal agradecido e insolente, diría Zeus quien desprendía un instinto asesino. ¿Qué te puedo decir padre? Me he vuelto codicioso, pero no me vengas con esa estupidez, el inframundo es un regalo de consolación, pero quiero más y lo puedo lograr, diría Hades. ¿Qué hice para tener a un hijo tan insolente y malcriado, tan débil? Con ese nivel patético tuviste las agallas para enfrentar a tu padre, lárgate de aquí y regresa al inframundo, reinicia tu entrenamiento, no me hagas perder el tiempo muchacho insolente, diría Zeus quien se encontraba realmente furioso. ¿De qué estás hablando? Era evidente de que tarde o temprano tú y yo nos enfrentaríamos, una pelea entre padre e hijo, pero, no me voy a mover de aquí, porque solo uno saldrá con vida del campo de batalla, diría Hades quien se preparaba para atacar con sus últimas energías. Pequeño insolente, no voy a tolerar más este comportamiento, hay cierto límite que tú y nadie deberían cruzar, diría Zeus. ¿Y qué harás padre? ¿Acabar con tu propio hijo? Diría Hades quien se preparaba para atacar con su poderosa espada. Pero, Zeus no diría nada, ahora no tenía nada más que una expresión seria, pero su instinto asesino haría temblar de terror a cualquiera. Padre, sería el grito de batalla de Hades, y con todo lo que tenía se había lanzado al ataque listo para acertarle una estocada a su padre con su espada. Sin embargo, Zeus seguía sin moverse, seguía de pie y todo indicaba que esperaba el ataque de su hijo. Pero entonces Hades finalmente haría su ataque con su espada, pero al instante notaría que su padre no se encontraba por ningún lado y lo más aterrador es que su espada había desaparecido de sus manos. Se acabó, diría Zeus quien se encontraba detrás de Hades. ¿Qué rayos acaba de pasar? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue capaz de arrebatarme la espada de mis propias manos? Ni siquiera me di cuenta, ¿esta es acaso la verdadera velocidad de mi padre? Diría Hades quien se encontraba atónito ante la situación.
Entonces Zeus atravesaría el pecho de su hijo con su propia espada, el dios del inframundo vería su espada salir por su pecho, su padre lo había hecho, su padre no había duda de que se encontraba en otro nivel, en un nivel inalcanzable, Hades había visto toda su vida pasar por sus ojos, significaba que su fin había llegado. Regresando a la actualidad, en el presente. Así que eso fue lo que sucedió, diría Erebos. Esta pelea de padre e hijo se vuelve a repetir, por eso debo hacerlo yo, sin nadie más alrededor, porque esto tiene que ver entre él y yo, nadie más debe estar involucrado, cometí un error haber pedido la ayuda de nuestro hermanito Hércules, y también cometí un error al pedir la tuya, me avergüenzo de mí mismo, mi orgullo está por los suelos, la única manera de recuperar mi orgullo es enfrentar a mi padre por mi cuenta, sin nadie más, diría Hades quien tenía una expresión seria. ¿Qué rayos estás diciendo, Hades? ¿Estás realmente loco? ¿Quieres volver a pelear contra ese monstruo tú solo? Si nuestra madre estuviera aquí no lo permitiría, diría Erebos hasta que sería interrumpido por Hades. Pero no está, ahora debo enfrentar a mi padre y nadie lo podrá evitar, debo hacerlo, diría Hades. No te diré que lo entiendo porque la realidad es que no lo entiendo, pero si crees que esto es lo correcto para recuperar tu orgullo como guerrero entonces no te voy a detener, pero déjame ir contigo al menos, tengo décadas de no poner un pie en el mundo de nuestro padre y será interesante volver a ver a nuestros hermanos, aunque no sé si sigo siendo bienvenido, admito que suena interesante provocar a nuestro padre, diría Erebos. Bien Erebos, sin embargo quiero que me prometas que no vas a intervenir, no me importa lo que suceda en la pelea, pero que nadie interfiera, diría Hades. De acuerdo hermano, pero antes tengo una pregunta para ti, ¿cómo le harás para hacerle frente a nuestro padre sin ningún cuerpo? Diría Erebos. Ya lo verás hermano, ya lo verás, diría Hades. Regresando a la actualidad, en el presente, inframundo. Entonces me vas a decir cuál es tu plan, diría Goku. Escucha Goku, necesito una vez más y por última vez hacer uso de tu cuerpo para enfrentar a mi padre, diría Hades con un tono serio en su voz. Goku al escuchar la repentina respuesta de Hades sin duda se había quedado sin palabras, debido a que el plan de armar un ejército había quedado atrás. Tal como dije anteriormente, esto se trata entre mi padre y yo, pero para eso necesito un cuerpo fuerte que soporte mi verdadero poder, ¿qué me dices Goku? Diría Hades. Está claro que Son Goku se negará, si Hades muere contra nuestro padre entonces Goku también lo hará, no hay manera, parece que Hades tendrá que buscar a alguien más, se diría Erebos. Lo he pensado, sabía que en algún momento este día llegaría ya sea tarde o temprano, en el momento que acepté tu ayuda aquel día supe que no sería suficiente, fui culpable de la muerte de mi esposa y eso nunca me lo podré perdonar, en esta semana tuve tiempo para reflexionar y comprendí que mi vida como guerrero estaba llegando a su fin, incluso tuve tiempo para reencontrarme con mi hijo Saiko, tuvimos una buena cena, incluso se podría decir que fue un adiós, sé que enfrentar al todopoderoso Zeus es un suicidio, pero también esto podría ser lo que he estado esperando por todo el mal que hice cuando la energía maligna me controlaba, diría Goku. Tanto como Erebos y Hades no interrumpirían, debido a que era un momento emotivo por parte de Goku, había comprendido los errores que cometió en el pasado. A lo que quiero llegar, es que te dejaré tener el control de mi cuerpo, yo también tuve problemas con mi padre en el pasado, fue capaz de manipularme y arrebatarme mi tesoro más preciado, por lo tanto entiendo lo que estás sintiendo, sé que tú harías lo mismo si estuvieras en mi lugar, sé que esto es entre Zeus y tú, la típica pelea entre padre e hijo, diría Goku mientras tenía una pequeña sonrisa. Tanto Hades como Erebos estaban sorprendidos, incluso no se esperaban tales palabras de Goku, no había duda de que su etapa como guerrero estaba llegando a su fin. Vaya, realmente te juzgué mal Son Goku, diría Erebos. ¿Quién diría que tú y yo nos parecemos más de lo que creíamos? No somos tan diferentes, no cabe duda de que tenemos mucho en común. Te lo agradezco Goku, te lo pagaré ya sea en esta vida o en la siguiente, diría Hades. Sin embargo, Goku nada más soltaría una pequeña sonrisa. ¿Y ahora qué prosigue? Diría el dios de la oscuridad. Ahora partiremos al mundo de dioses y ángeles, al mundo del todopoderoso Zeus, la batalla final se aproxima, diría Hades. Estoy más que listo, diría Goku mientras tenía una sonrisa. Parece que ya no hay vuelta atrás, diría Erebos. Aquí voy padre, he estado esperando esto durante mucho tiempo, eran las confesiones del dios de la muerte y rey del inframundo.
Mientras tanto en el mundo del todopoderoso Zeus, en uno de los campos de entrenamiento. Tal como pensé, deduje que aquí estarías, diría Hércules. Hércules. Esto es una sorpresa inesperada, debo decir, nadie me hace una visita en mi hora de entrenamiento, diría Tyr mientras tenía una pequeña sonrisa. Eso es porque la mayoría le temen al ángel de la muerte, diría Hércules. No es para tanto, la realidad es que odio ser de esta manera, mi maldición que tengo aleja a cualquiera que se me acerque, solo aquel que tiene un verdadero corazón de guerrero no me teme, como tú, diría Tyr. Eso debe ser duro, hermano, en serio que lo lamento y sobre todo agradezco tu cumplido, eso significa mucho viniendo de ti, el hijo más poderoso del Señor, diría Hércules. El hijo más poderoso. Ese título le sigue perteneciendo a nuestro hermano mayor Hades, yo nada más soy un ángel como los demás, diría Tyr mientras tenía una pequeña sonrisa. Sin duda eres el hermano más modesto, sin embargo justo de eso quería hablar contigo, se trata de nuestro hermano mayor, diría Hércules. Vaya. ¿El Señor finalmente lo dejó libre? ¿Finalmente puede salir del inframundo? Han pasado 4.000 millones de años desde aquella guerra, diría Tyr. Sin embargo, Hércules tenía una mirada seria, demostrando que se trataba de un tema sumamente serio. ¿Qué ocurre? Diría Tyr. No es fácil lo que diré, pero lo haré, presta atención hermano, diría Hércules. Tyr no diría nada, este se encontraba intrigado de lo que tenía que decir su hermano Hércules. Entonces Hércules procedería a informar a su hermano Tyr toda la verdad acerca de Hades, Hércules no se guardaría ningún detalle y también le comentaría al ángel que una guerra se aproximaba. Eso es mucha información en tan pocos minutos, diría Tyr. ¿Qué opinas acerca de esto hermano? Nuestro padre erradicó a su propio hijo, debe haber justicia, una regla que él mismo impuso, no pelear entre nosotros para evitar conflictos, pero él hizo todo lo contrario, Hades necesita nuestra ayuda más que nunca, no podemos darle la espalda, he pedido la ayuda de nuestros demás hermanos y hermanas pero se negaron rotundamente, eres nuestra esperanza, diría Hércules mientras tenía una mirada baja. Tanto Hades como tú están hablando de derrocar de su trono al Padre de todo, es una hazaña imposible, no hay ni existe nadie que pueda vencer al Dios Padre del todo, ¿entiendes mi punto? Diría Tyr. Tal como pensé, incluso el ángel de la muerte le teme al Señor, diría Hércules. Miedo, felicidad, tristeza, enojo, amor. Como quisiera poder sentir algunas de esas emociones, pero no puedo, desde que tengo memoria no puedo sentir ninguna de esas emociones, ni siquiera puedo sentir dolor, Hades cometió traición en contra del Señor, eso es la muerte para cualquiera, pero tampoco lo justifica, no existe el bien o el mal, solo existen las acciones, diría Tyr. ¿A dónde quieres llegar exactamente? Diría Hércules. Sin embargo, mi deber como hermano es protegerte, te recomiendo que renuncies, eres el más joven de todos, aún tienes un gran camino por recorrer, esto es entre Hades y el Señor, nadie de nosotros deberíamos intervenir, la pelea entre padre e hijo, si quieres ayudar a Hades hazlo de una manera diferente, corre la voz por todo el mundo, créeme, el mundo lo entenderá, diría Tyr. El dios de la personificación de la fuerza, al escuchar las palabras de su hermano, no había duda de lo que habían dejado pensando, claramente su hermano tenía un punto, de hecho, tenía toda la razón, era un asunto entre Hades y el Señor. Te dejo hermano, solo piénsalo de acuerdo. No lo tomes como una queja o un regaño, solo te mostré cómo son las cosas desde el punto de vista de los demás, es tu decisión al final, diría Tyr y este se iría del campo de entrenamiento. Tyr realmente me ha mostrado la razón. Todos se han negado a ayudar, tanto como los dioses y ángeles, al parecer todos comprenden que esta pelea nada más se trata entre Hades y el Señor, una gran pelea entre padre e hijo, sin embargo, nada más me falta hablar con Kakaroto, puedo sentir su ki, diría Hércules. Por supuesto que el ángel de la muerte tiene razón, ¿te ha demostrado los verdaderos hechos? Diría Baldur quien había aparecido repentinamente. Baldur, ¿qué haces aquí? Diría Hércules. ¿Sabes? Cuando te escuché decir que Hades se encuentra con vida me pareció sorprendente, todo aquel que enfrenta la furia del Señor no vive para contarlo, pero ese desgraciado logró lo imposible, eso es admirable y lo más increíble es la pelea que se aproxima, entre el Dios Padre de todo y el regreso del Dios de la muerte, el Rey del inframundo, te escuché decir que perdió su cuerpo, me pregunto cómo le hará para enfrentarlo, diría Baldur. Mientras tanto en el reino, palacio del Dios todopoderoso Zeus.
Señor, dígame que lo que escuché es una mentira, hay rumores corriendo por todo el reino, una pelea entre padre e hijo, el dios padre de todo contra el dios de la muerte, ¿realmente está pasando? Hades ha vuelto, diría Loki. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Es que nadie se ha quejado que he erradicado a mi propio hijo, diría Zeus. Eso es totalmente normal, señor, todos sabemos que la traición se paga con la muerte, pero también todos sabemos que el dios de la muerte no cae tan fácilmente, incluso usted mismo lo sabe, diría Loki. No cabe duda de que cada día me sorprendes más, Loki, tienes toda la razón, Hades, mi hijo mayor, era evidente que no caería tan fácilmente, de lo contrario no sería mi hijo, sino una decepción, la pelea entre padre e hijo se acerca, te pediré una cosa, Loki, diría Zeus. Por supuesto, señor, cualquier cosa, diría Loki. Ordenale a mis guardianes que nadie debe intervenir entre mi pelea con mi hijo, absolutamente nadie, de lo contrario habrán consecuencias, sabes que no juego, diría Zeus. Como usted ordene, señor, nadie intervendrá entre la pelea padre e hijo, es un hecho, pero también no puedo ocultar lo emocionado que me encuentro, señor, de hecho todos lo estamos, diría Loki mientras tenía una sonrisa. No tiene nada de interesante, será nada más que una pelea entre padre e hijo, diría Zeus. No, señor, será una gran pelea entre padre e hijo, la más espectacular y única, diría Loki. Mientras tanto, en otra parte del planeta de dioses y ángeles. Lo lamento, hermano, no pude ayudarte, no fui capaz de conseguir ayuda de nuestros hermanos, quizás debí haber sido más contundente, quizá esto sea lo mejor, tal como dijo Tyr, esta pelea es entre el señor y tú, se diría Hércules mientras tenía la mirada baja. Lo has hecho bien, hermano, hiciste tu mejor esfuerzo y es lo único que cuenta, esta pelea nada más es entre mi padre y yo, diría Hades quien había hecho su aparición usando el cuerpo del dios dragón Goku. Hades tiene razón, es una pelea entre el dios padre de todo y el dios de la muerte, diría Erebos quien también había hecho su aparición junto a Hades. ¿Qué? Hades, Erebos. Diría Hércules quien se encontraba asombrado. En carne y hueso, ha sido un tiempo, unas cuantas décadas, no es mucho si me preguntas a mí, diría Erebos. Ambos están aquí, el dios de la muerte y el dios de la oscuridad, esperen, no me digas que tú también pelearás, Erebos. Diría Hércules. ¿Tú qué crees, hermano? Por supuesto que no, pero ¿crees que me perdería la pelea más épica de la historia? La pelea entre padre e hijo. La historia se vuelve a repetir y por nada del mundo me atrevo a perderme esta pelea, ¿no estás de acuerdo? Diría Erebos. Totalmente, veo que estás muy emocionado, Erebos, pero es un gusto volver a verte, diría Hércules. Sí, es bueno volver a ver caras conocidas, ¿no te parece, Hades? Diría Erebos. No hay tiempo que perder, es hora, ustedes será mejor que tomen distancia, como ya se los repetí, por nada del mundo interfieran, no importa si es el fin de este mundo, diría Hades. Ya nos quedó más que claro, diría Erebos. Ahora nos situamos en las afueras del reino, en uno de los campos de entrenamiento. El dios todopoderoso Zeus se encontraba esperando el momento de la pelea, ese momento se aproximaba cada vez más, tenía una mirada tranquila y su cuerpo se encontraba en máxima relajación. Llevamos un tiempo esperando, señor, ¿realmente Hades estará aquí? Diría Loki. Ten paciencia, Loki, pero parece que no conoces esa virtud, todo a su tiempo, diría Zeus. Pero entonces, tanto como Zeus y Loki verían a lo lejos como una silueta se acercaba más y más, ambos notarían que no era el verdadero cuerpo del dios de la muerte, pero ambos podían sentir esa poderosa presencia, no había duda de que se trataba del auténtico Hades. Parece que los rumores resultaron ser acertados, Hades ahora posee el cuerpo del mortal Son Goku, se diría Loki. Sin embargo, el dios todopoderoso Zeus no diría ni una sola palabra, nada más tenía su mirada enfocada en Hades, había notado que se había vuelto más poderoso. Padre, fueron las únicas palabras que salieron de la boca de Hades, pero no había duda de que su sangre había empezado a hervir de emoción. Todo el campo de entrenamiento no era más que absoluto silencio, nada más se podían escuchar los cantos de los pájaros y el ruido del viento, mientras Zeus y Hades compartían miradas desafiantes. El dios Loki se alejaría del campo de entrenamiento, después de todo sabía que no podía estar cerca de la legendaria batalla que estaba por darse.
Fuiste un pequeño niño, de niño pasaste a convertirte en un adulto, te convertiste en el rey del inframundo, formaste un carácter inquebrantable, te convertiste en el dios de la muerte, que ahora puede pararse frente a mí con los pies bien firmes, pero al final te convertirás en nada más que una presa, como todos los demás, diría Zeus. La gran pelea entre padre e hijo, diría Hades mientras tenía una pequeña sonrisa. Sin embargo, en ese justo momento Loki vería como alrededor del campo de entrenamiento había sido rodeado por todos los dioses y ángeles más importantes habían hecho su aparición para presenciar la batalla más épica de toda la historia, entre ellos destacaban, Poseidón el dios de los mares, Erebos el dios de la oscuridad, Baldur el dios vikingo por su increíble físico, Hércules el dios de la personificación de la fuerza, Lilith, la diosa hechicera suprema, Tyr el ángel de la muerte, el dios Jack, el dios Vali entre otros. Esto es increíble, lo único que puedo decir, no solo están todos los hijos del gran Zeus, sino que incluso los guardianes, se diría Loki el dios del engaño. Todo el campo de batalla había sido rodeado por los dioses y ángeles poderosos e importantes, todos iban a presenciar una de las batallas más legendarias nunca antes vista, una brutal pelea entre padre e hijo, donde se iba a decidir el destino del mundo de dioses y ángeles. Así que esto realmente está pasando, realmente va a suceder, aún me cuesta trabajo creer que Hades todo este tiempo haya estado con vida, se diría Poseidón. Ahora tu destino está en tus manos hermano, pero la pregunta es, ¿serás capaz de obtener la victoria? Se diría Hércules. Tengo un mal presentimiento acerca de todo esto, pero me siento afortunada de presenciar esta batalla, se diría Lilith. ¿Tienes alguna opinión acerca de esta batalla, Tyr? Diría Baldur. No la tengo, diría el ángel de la muerte mientras tenía una pequeña sonrisa. No entiendo cómo puedes estar tan tranquilo, estamos a punto de presenciar una verdadera pelea, entre el padre de todo y el hijo más fuerte del Señor, diría Baldur. Sin embargo, en ese momento el ángel Azazel había hecho su aparición quien se había recuperado del castigo que le propinó el poderoso Zeus. Pensé que no ibas a aparecer después de tu castigo, diría Vali. No me perdería esta pelea por nada del mundo, Hades lo ha enfrentado en el pasado y aún no puedo creer que tenga las agallas para volver a enfrentarlo, diría Azazel mientras tenía una mirada seria a través de la máscara. Pero si no es el dios de los mares, ¿qué te parece? Nuestro hermano surge entre las cenizas e intenta volver a ser el héroe, diría Jack mientras tenía una sonrisa. Sin embargo, Poseidón ignoraría las palabras de Jack, después de todo tenía puesta su atención en la batalla que está por darse. Como siempre, no eres muy hablador, diría Jack mientras tenía una sonrisa. ¿Qué estás haciendo, Hades? ¿Acaso no aprendiste la lección? Nuestro padre te hará pedazos, no aprendiste nada y sigues siendo ese rey del inframundo arrogante y sábelo todo, se diría Poseidón. No hay duda de que todos se preguntan quién será el ganador, cómo acabará esta pelea, pero la respuesta es clara, diría Loki mientras tenía una sonrisa confiada. El señor Hades tiene el mismo cuerpo que Kakaroto, lo que significa que debe ser un Kakaroto de otro mundo, eran las dudas de la diosa Artemisa. Mientras tanto en el campo de batalla. Ya estoy aquí, ya no puedo retroceder y mucho menos perder, debo ganar a toda costa, no me importa si pierdo la vida en el proceso, pero debo ser yo quien será el ganador, daré a relucir los resultados de mi entrenamiento, se diría Hades quien de manera sorprendente había iniciado a incrementar su ki que iba creciendo a una velocidad infernal. Todo el campo de batalla había empezado a retumbar y el ki de Hades ya se podía sentir por todo el planeta, su ki no dejaba de crecer como si no existiera la palabra límite, los relámpagos habían comenzado a caer por todo el campo de batalla además de que el cielo se había nublado. Zeus no diría nada, seguía de pie y sin decir ni una sola palabra, después de todo quería presenciar lo que su hijo había aprendido a lo largo de todos esos millones de años desde su batalla en el pasado. Los dioses y ángeles prestaban atención a lo que estaban presenciando, la batalla ya había dado inicio, el dios de la muerte y rey del inframundo estaba por desatar su gran poder y acceder a una poderosa transformación. Hades no dejaba de incrementar su increíble poder, hasta que en ese momento un resplandor iluminaría todo el lugar, los escombros saldrían volando por los cielos, y donde se encontraba Hades se había levantado una cortina de humo y los presentes nada más eran capaces de ver una silueta. Muéstrate, hijo mío, fueron las frías y profundas palabras del dios Zeus.
Entonces, una ráfaga de viento barrería todos los escombros y dispersaría todo el humo, todos verían el cambio radical de Hades, su cuerpo era rodeado por un pelaje dorado, tenía un gran ki y sobre todo sus ojos llamaban la atención, eran los auténticos ojos de dragón. Muy impresionante, hijo mío, esto será divertido, ¿no te parece? Diría Zeus. Ahora lo comprendo, el mortal Goku no fue quien me venció en aquella ocasión, fue Hades, estuve peleando con él todo ese tiempo, me volvió a engañar y sobre todo a ganar como cuando éramos jóvenes, siempre está a un paso adelante de mí, no fue suerte, me engañó psicológicamente y ni siquiera me venció usando su máximo poder, esto es humillante y todo por haberme confiado, Hades usó en mí contra el odio que siento por los mortales, se diría Poseidón. No está mal, pero está claro que eso no es su máximo poder, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Debo estar de acuerdo contigo, eso no puede ser el máximo poder de Hades, diría Baldur. ¿Qué dice usted al respecto, señor Tyr? Diría Artemisa. No tengo ninguna opinión, solo estoy disfrutando de este espectáculo, no es algo que verás todos los días, te recomiendo que nada más disfrutes de la pelea sin cuestionar alguna duda, diría Tyr. De acuerdo, señor Tyr, seguiré su consejo, diría Artemisa. Mientras tanto en el campo de batalla. De acuerdo, hijo, entonces yo también me voy a transformar, eso hará que la pelea sea mucho más emocionante, ¿no estás de acuerdo? Diría Zeus. Estoy totalmente de acuerdo, diría Hades. Entonces aquí voy, diría Zeus mientras tenía una sonrisa aterradora. Lo va a hacer, realmente lo va a hacer, se diría Poseidón. Realmente voy a presenciar en carne propia la transformación del señor, diría Baldur. Es tan aterrador que no puedes imaginar, diría Azazel con un tono grave en su voz. La verdad es que estoy ansiosa por lo que va a pasar, se diría Lilith. Vamos padre, quiero ver con mis propios ojos una parte de tu poder, se diría Jack en sus pensamientos. Así que mi padre se va a transformar, son pocos los que han presenciado una pequeña parte de su verdadero poder, esto sí que es emocionante e intrigante, veamos cómo podrás manejar esto Hades, aunque tú ya lo has enfrentado en el pasado, es tu revancha, se diría Erebos en sus pensamientos. Aún no es el momento de liberar mi máximo poder, primero que nada este cuerpo necesita adaptarse a mi verdadero poder, de lo contrario mis energías se agotarán en un instante, debo ir poco a poco, se diría Hades. Pero entonces, todo el planeta entero comenzaba a ser sacudido ante un ki gigantesco, el suelo comenzaba a agrietarse al punto que los escombros saldrían volando, un potente tornado se había formado por todo el campo de batalla, los truenos y relámpagos no dejaban de caer. ¿Qué rayos es esto? Diría Lilith. Parece un verdadero apocalipsis, diría Artemisa. Esto es el poder del Señor Padre de todo, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Sin embargo, de tanta liberación de poder una explosión se daría al punto que arrasaría con toda la vegetación y una onda expansiva evaporaría los escombros hasta reducirlos a cenizas, una gran cortina de humo se había levantado, Zeus finalmente había accedido a su poderosa transformación. Tal como lo imaginé, mi padre se ha vuelto más poderoso, incluso me hizo sudar, se diría Hades. El humo se dispersaría, todos los presentes serían testigos de la poderosa y aterradora transformación del gran Zeus, su poder era descomunal y fuera de este mundo, no había duda de que nadie podría ser rival para él, ni siquiera el rey del inframundo. Hades al notar el terrorífico poder de su padre de inmediato se pondría en guardia, debido a que sus instintos le advertían del peligro, pero no iba a retroceder por nada del mundo. Hijo mío, escúchame, mira a tu alrededor, todos tus hermanos están atentos a nuestra pelea padre e hijo, no los hagamos esperar, ¿no estás de acuerdo? Entonces te pido que me ataques con todo el arsenal que tengas, demuéstrale a tu padre que ya no eres aquel mocoso malcriado del pasado, diría Zeus con un tono grave en su voz. Las palabras de Zeus resonarían en su cabeza, lo que provocaría que un fuego se prendiera dentro de este, por lo cual ahora estaba decidido a atacarlo. Ve por él, ¿qué tanto esperas?, diría Poseidón. Parece que lo estás disfrutando, hermano, no hay duda de que todos lo hacemos, diría Hércules. Mientras tanto en algún lugar oculto y lejos de los mundos paralelos, en un pequeño planeta. No puedo creer que hayas sido extremadamente estúpido, solo mira todo lo que has causado, ahora estamos ocultándonos de los dioses y ángeles, no puedo creer que hayas sido tan ingenuo, diría Freya mientras tenía una mirada seria. Te he dicho que lo lamento, perdí el control, de acuerdo. Pero ¿qué más da? ¿Por qué rayos nos escondemos?
Salgamos y acabemos con cualquiera que se nos cruce en nuestro camino, diría Darkseid. Eres realmente estúpido, no aprendió nada de lo que acabo de decir, diría Freya mientras había dirigido su mirada hacia la Kaioshin Serafal. No lo sé, señora Freya, quizás sean fallas en su cerebro por la brutalidad de golpes que recibió en la cabeza por ese ángel, diría Serafal. Estoy totalmente bien, pero puedo sentir que ahora soy más fuerte, ahora nadie podrá vencerme, ni siquiera ese tipo Tyr, diría Darkseid. Sí, realmente no lo entiendes, ni siquiera pienses en volver a pelear con Tyr, es un ángel antiguo y eres de los pocos afortunados de haber salido con vida, créeme, los dioses y ángeles antiguos están a otro nivel, incluso hay muchos de ellos que son más fuertes que yo, diría Freya mientras tenía una mirada seria. Estás exagerando las cosas, puedo absorber el ki de todos ellos y volverme invencible, diría Darkseid. Parece que no entendiste nada de lo que acabo de decir, diría Freya. No te preocupes, estaremos bien, haré pedazos a cualquiera que se nos cruce en el camino, diría Darkseid. Bien, ¿acaso no recuerdas tu pelea con el ángel Tyr? Barrió el piso contigo, estuviste cerca de la muerte, diría Freya. Puede ser, pero no volverá a ocurrir, ten eso por seguro, diría Darkseid. Darkseid no entiende del peligro al parecer, nunca antes había visto a la señora Freya tan alterada, ella no habla mucho de su pasado pero esos dioses y ángeles antiguos de donde ella provienen parecen ser deidades a otro nivel, realmente existen seres tan poderosos que de un suspiro pueden destruir multiversos. Ni siquiera mi primera creación tenía la capacidad de hacer algo así, se diría Serafal en sus pensamientos. Y eso no es todo, acabaste con el hijo del dios Kakaroto, su nombre era Morfeo, ¿sabes lo que significa? No descansarán hasta encontrarnos y todo porque fuiste realmente estúpido, diría Freya con un tono grave en su voz. Bien, lo lamento, sé que cometí un error al haber perdido el control, pero cuando devoro la energía de los planetas no me puedo detener, es algo que no puedo explicar, podría considerarse una adicción, diría Darkseid. Eso no justifica tus acciones, cuando las cosas se tornen mal, entonces no tendré otra opción más que entregarte, diría Freya mientras tenía una mirada seria. ¿Qué quieres decir? Tratas de decirme que me usarías como una carnada, diría Darkseid. Sí, eso es lo que quiero decir, desobedece una vez más mis órdenes y no volverás a ver la luz del día, ¿quedó claro? Diría Freya. Sin embargo, Darkseid no diría nada, después de todo no tenía nada que decir. Vaya, la señorita Freya está realmente enfadada, nunca antes la había visto tan exaltada, las cosas realmente están muy mal, sin embargo me ha dejado intrigada, mencionó a Kakaroto, estamos hablando del mismo, ¿verdad? El dios creador Kakaroto, oh no, esto se pondrá feo, lo que significa que Kakaroto también acabará conmigo, rayos, mi cuerpo ha empezado a temblar, se diría Serafal. Una vez más Darkseid, quedó claro, diría Freya. Sí señora, lo comprendo, diría Darkseid mientras tenía una mirada seria. ¿Te sucede algo, Serafal? Estás temblando, como si habrías visto algo aterrador, diría Freya. Conozco a Kakaroto, es un creador supremo, mi hermana y yo intentamos acabar con él usando nuestra primera creación, pero todo acabó muy mal para nosotras y mi hermana perdió la vida en el proceso, diría Freya. No te preocupes, estoy segura que Kakaroto y los demás dioses y ángeles no nos encontrarán, debemos ser discretos y no pasará nada, diría Freya. Regresando al mundo de dioses y ángeles, en el campo de batalla, en un duro enfrentamiento entre Zeus y el rey del inframundo. Hades había esperado lo suficiente y a gran velocidad se había lanzado al ataque en contra de su padre, tenía la intención de atacar haciendo uso de técnicas, porque sabía perfectamente que la fuerza bruta no funcionaba en Zeus. Sin embargo, Zeus no movería ni un solo músculo, seguía en el mismo lugar mientras esperaba el ataque de su hijo. Entonces, Hades ya se encontraba frente a Zeus, su presencia era imponente pero eso no lo detendría y comenzaría a lanzar una ráfaga de puñetazos y patadas, haciendo uso de su estilo arte marcial y con técnica para golpear sus puntos vitales. El dios Zeus comenzaría a recibir toda una lluvia de puñetazos y patadas por todo el cuerpo por parte de su hijo Hades, sin embargo no se inmutaría debido a que su piel era dura como el acero. Las ráfagas de puñetazos y patadas que lanzaba Hades había provocado múltiples ráfagas de viento por todo el campo de batalla al punto que todo el suelo se agrietaba y se formaban cráteres por todo el lugar, el planeta había empezado a retumbar.
Eso es, muéstrame lo que es un buen calentamiento, diría Zeus mientras recibía toda una lluvia de puñetazos y patadas. ¿Qué rayos es esto? Lo estoy golpeando con todas mis fuerzas y haciendo uso de técnicas pero ni siquiera le afectan, su piel es dura como el acero, su cuerpo está hecho para batallas, se diría Hades quien seguía y seguía atacando. Entonces todos serían testigos de cómo Zeus extendería sus brazos demostrándole a todos que los golpes de Hades no le afectaban. ¿Se está burlando de mí?, diría Hades quien empezaba a golpearlo con más fuerza superando sus límites. Pero, todos estaban equivocados, Zeus no demostraba su superioridad, sino que preparaba su ataque y su instinto asesino sería percibido por todos los presentes. En ese momento Hades dejaría de atacarlo y a gran velocidad retrocedería muchos metros para tomar distancia, debido al instinto asesino que percibía de su padre. Parece que te salvaste, hijo, si no te habrías movido habría acabado contigo, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. Rayos, incluso estoy sudando, es como si no tuviera ni una sola oportunidad, se diría Hades. No obstante, a una velocidad aterradora Zeus ya se encontraba frente a Hades, el instinto asesino de Zeus era más que evidente que ahora se había puesto a la ofensiva. Todo parecía ir en cámara lenta, Hades vería como el puñetazo de su padre estaba a centímetros de golpearlo en toda la cara, sin embargo el puñetazo era tan veloz que sería imposible esquivarlo o bloquearlo. No lo haces nada mal, pero sé que puedes dar más, fueron las exclamaciones de Zeus y con una gran parte de su fuerza, golpearía con un derechazo en toda la cara a Hades. El golpe de Zeus le había recordado a Hades lo que sintió en la primera pelea que tuvieron en el pasado, no había duda de que la fuerza de su padre era descomunal. Así es como debes golpear, hijo mío, cerrar el puño con fuerza, diría Zeus. La fuerza de dicho puñetazo había sido bestial al punto que Hades sería lanzado hacia una montaña donde al impacto la haría pedazos, algunos escombros saldrían volando por los cielos y se levantaría una cortina de polvo. Donde se encontraba de pie Zeus había un cráter, los presentes comprendieron que Hades había sido golpeado por una fuerza descomunal. Increíble, fueron las únicas palabras que salieron de la boca de Loki. Soy el dios de la personificación de la fuerza, pero, ¿será que tengo la misma fuerza de mi padre? No, eso es imposible, se diría Hércules quien se encontraba maravillado ante la fuerza de su padre. Era evidente que eso pasaría, con ese nivel no le llega ni a los talones al señor, diría Baldur. Ya va siendo momento que expulses tu máximo poder, Hades, de lo contrario nuestro padre te hará pedazos, se diría Erebos. Mientras tanto en el enfrentamiento padre e hijo. El calentamiento ha terminado, hijo, es momento de pasar a lo divertido, diría Zeus. Todo el polvo se dispersaría, los presentes verían que Hades se encontraba en pésimas condiciones, un solo puñetazo había bastado para dejarlo en una condición muy crítica. Ese golpe un poco más y me deja noqueado, su fuerza es descomunal, sin embargo este cuerpo se está adaptando perfectamente, mi padre tiene razón, el calentamiento ya terminó, se diría Hades y al ponerse de pie sufriría una regeneración instantánea y estaba listo para el segundo asalto de la pelea. Vamos, hijo, ¿qué estamos esperando?, diría Zeus. Entonces, una sorprendente corriente de poder se comenzaría a sentir por cada rincón del planeta, el ki de Hades no dejaba de crecer, estaba entrando a territorio de los dioses antiguos, el momento de pelear en serio había llegado y era basta de juegos. Sí, sigue así, quiero ver el máximo poder del rey del inframundo, parece ser que te has fortalecido, diría Zeus. Ki que puedo sentir es inmenso y no para, se diría Poseidón mientras tenía una mirada seria. El poder del dios de la muerte, no está nada mal, ¿verdad?, diría Baldur. Debo estar de acuerdo contigo, así que todo ki pertenece a nuestro hermano, diría Vali. Hades ha superado sus límites, esto será una buena pelea y no cabe la menor duda, se diría Azazel. Pero entonces, de tanta liberación de poder comenzarían a caer truenos por todo el campo de batalla junto a una lluvia, además de que un tornado empezaba a arrasar con todos los escombros hasta que finalmente un resplandor iluminaría todo el lugar hasta dejar cegados a los presentes, había sido el renacimiento del dios de la muerte. Pero mira el progreso que has hecho, hijo mío, sabía que madurar te iba a sentar muy bien, mira lo fuerte que te has vuelto, aquel gatito finalmente evolucionó hasta convertirse en el león que estabas destinado a ser, no cabe duda que llevas mi sangre, diría Zeus mientras tenía una sonrisa satisfecha.
Una potente ráfaga de viento dispersaría todo el humo, todos serían testigos de la evolución del dios de la muerte. Su ki no era más que pura maldad, era la presentación del rey del inframundo y estaba listo para devorar almas. Tanto dioses como ángeles habían quedado en absoluto silencio, todos sentían respeto y admiración por el dios de la muerte que había tenido las agallas para volver a enfrentar una vez más al todopoderoso Zeus. Ahora de verdad comienza la verdadera pelea, diría Zeus. Debo estar de acuerdo contigo, padre, diría Hades mientras tenía una mirada fría. Sin embargo, antes que Zeus dijera algo más, este sentiría un poderoso impacto en toda la cara al punto que le sacudiría el cerebro. Hades se había lanzado al ataque con el primer puñetazo, que había ido directo hacia toda la cara de Zeus con una fuerza bruta e impecable al punto que incluso todo el planeta había sido sacudido. Sí, de esto estaba hablando, diría Zeus mientras vería sangre salir de su nariz. Lo veo y no lo creo, dime que viste algo, diría Baldur. Fue veloz, como no te lo puedes imaginar, diría Poseidón. Con que esto es el verdadero poder de Hades, impresionante, se diría Erebos. No pude ver, pero veo sangre salir de la nariz del señor, ¿esto realmente está pasando? Se diría Artemisa, quien ésta se encontraba atónita ante el poder de Hades. Fue un buen golpe, debo admitirlo, tenía millones de años que no veía salir sangre de mi cuerpo, era evidente que alguien de mi propia sangre podría causarme esto, diría Zeus. Como dijiste, padre, esto es nada más que el comienzo, diría Hades mientras soltaría una sonrisa confiada.